Bueno, hoy ya estamos con Osvaldo Giancafilo, diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino. Vamos a abordar varios temas, por supuesto, con él, como lo hacemos en cada una de nuestras conversaciones al aire. Osvaldo Giancafilo, gracias por haber venido a Otro Dato. ¿Cómo estás? Gracias a vos, Santiago, y a la audiencia que seguramente nos está escuchando. Bueno, a ver, empezamos por el final. Ayer estuvo Francos contestando parcialmente, no sé qué pensás vos, todo lo que se le preguntó sobre el caso Libra en una sesión tensa, evidentemente, y además demorada, ¿no? Así es, primero estuvimos en labor parlamentaria, casi 2 horas para ponernos de acuerdo en lo que iba a ser finalmente, cómo se iba a llevar adelante la sesión. Así que fueron 2 horas, yo diría, sin sentido, porque después se encargan diputados que son parte de esta grieta nacional de generar estos papelones. No podemos dejar 1 hora 50 a un jefe de gabinete que está previamente sentado allí esperando en función de la citación que el mismo Congreso hizo, ¿no? Claro. Uno tiene que tener en cuenta que la cortesía, por lo menos, a mí me lo han enseñado así en mi casa. No hay que dejar a la gente esperando, ¿no? Y creo que el papelón de 1 hora 50 hasta que finalmente la sesión se comenzó a desarrollar, en el caso mío, sentado ahí en la banca, mirando cómo de un lado y del otro, más de un lado, tengo que decirlo, los que gobernaron hasta el 10 de diciembre, que hoy se rasgan las vestiduras hablando de interpelar funcionarios, de interpelar a distintos referentes políticos con funciones en el gobierno, cuando dejaron mucho que desear ellos en la gestión que llevaron adelante, ¿no? Hay como una doble vara ahí en la grieta, ¿no? De los dos lados, digo, porque habría que haber interpelado a tantos en este país y al mismo tiempo la Libertad Avanza ayer se resistió un poco a todas estas interpelaciones. De hecho, hay funcionarios que no fueron y que mandaron una carta diciendo que no iban. Digo, no fue todo tan espontáneo como uno supone que la Libertad Avanza debería ser, de que vayan todos a responder. Siendo absolutamente objetivo, la línea institucional del Congreso en los últimos años ha definido que no se involucra en cuestiones de orden judicial. Año 2014, el vicepresidente en ese momento, Amado Boudou, en ejercicio, fue procesado por la justicia por Chicone, un delito, ¿no? exactamente el caso Chicone. Él estaba directamente involucrado en las empresas que compró Chicone, ni más ni menos que la que imprimía el papel moneda. Sí, sí. O sea, estaba directamente involucrado el Estado. Y allí el oficialismo en aquel momento, el Frente para la Victoria o el Frente de Todos, decidió archivar el pedido de juicio político. Por eso digo, cuando te embanderás después con moral y das clases de ética, de transparencia, decía Menem, cuando alguien viene a tu casa te habla de moral, de transparencia, de honestidad, después que se va a contar los cubiertos. Sí, sí. Bueno, más o menos pasa lo mismo, la incoherencia. Y para que la gente lo entienda bien, luego de que naufragó el pedido de juicio político en el Congreso al presidente de la Nación por el caso Libra, se presentaron 3 proyectos de resolución. Uno que tenía que ver con la creación de una comisión investigadora, otro con pedidos de informes y otros con el pedido de interpelación a varios funcionarios. Bien. ¿Sí? Esos tres proyectos fueron presentados por bloques distintos. Para lograr una mayoría, lo que hicieron los 3 bloques autores de ese proyecto fue votarse mutuamente cada uno los 3 proyectos. De esa manera lograron los más de 129 votos. Yo voté los 3 proyectos en contra. Porque yo sostenía, y lo he hecho desde el principio, de que a mí me alcanzaba con el cumplimiento del artículo 101 de la Constitución cuando el jefe de gabinete va al Congreso a dar su informe de gestión para que dé las explicaciones oficiales de lo que está ocurriendo con el caso Libra. Porque está claro que el proceso judicial lo tiene que llevar adelante el Poder Judicial y tiene que investigar primero si hay la comisión de un delito, que todavía no está claro o establecido si efectivamente el presidente incurrió en una falta. Entonces, ¿qué ocurrió? Y vos fuiste concejal, así que te vas a dar cuenta rápidamente. Hubo una redundancia legislativa. Sí. Esa redundancia legislativa, ¿qué indica? Que la sesión que hicimos ayer quizás no tenga sentido. ¿Por qué? Porque la comisión investigadora, que se tendría que reunir hoy a las 10 de la mañana, resuelve, por ejemplo, mañana citar nuevamente a Francos, Claro. o citar a Caputo, o citar a Cuniol y Barona, lo puede hacer inclusive, puede usar la fuerza pública
si es que alguno no viene. Claro, primero tiene que juntar los votos en la comisión investigadora para que esto se produzca. ¿Cómo está la comisión legisladora investigadora integrada? Por 8 diputados de la oposición y 8 que son entre el oficialismo y afines al oficialismo, con lo cual va a haber una suerte de desempate con la presidencia, ¿no? Entonces digo, hubo una redundancia legislativa que más tenía que ver con exponer políticamente el caso. Claro, son esas lógicas que se escapan al sentido común que maneja el ciudadano a pie. O sea, tenían 3 proyectos que más o menos iban por el mismo objetivo. Uno resolvía todos. Y se pusieron de acuerdo y dijimos, ya, probémonos todo, digamos. Aprobemos los 3 porque de esa manera los 3 tenemos aire, tenemos minutos de redes, podemos grabar un videíto que mi proyecto se aprobó. Cuando en realidad si se hubiera aprobado la comisión investigadora, podías incluir ahí los pedidos de informe, pedidos de interpelación, y es más, te digo que quizás hasta yo hubiera acompañado si el resto del cuerpo se hubiera puesto de acuerdo. Bueno, el Congreso no está demasiado bien visto por la comunidad en términos generales, te escuché decirlo públicamente y eso está bueno porque es un sentido crítico que tiene que venir de los propios legisladores. Así que cambiemos las formas para acercarnos un poco más a lo que está pidiendo la ciudadanía, ¿no? 11% de credibilidad en la sociedad tiene el Congreso Nacional y mucho tiene que ver con lo que estamos viendo por estos días que pasan, ¿no? Sesiones infructuosas, sesiones donde las cuestiones de privilegio predominan, o sea, allí hay una tribuna para hablarle a tus seguidores y eso me parece que nos hace perder tiempo. Sesiones que duran 10 o 12 horas que deberían durar habitual o normalmente 3, 4 horas y por otro lado son todas sesiones especiales, no hay un cronograma de sesiones ordinarias hoy en el Congreso Nacional, con lo cual todo el producido de comisiones no se trata habitualmente siguiendo ese camino legislativo que sigue cualquier tema, ¿no? Tomar estado parlamentario en una sesión, ser tratados obligatoriamente en la siguiente, entonces eso nos saca de eje, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto, a mi entender, es una deuda pendiente del Ejecutivo Nacional. Nosotros, Santiago, somos objetivos absolutamente en todas nuestras opiniones, así como hay cosas que vemos que el Ejecutivo está haciendo bien, la macroeconomía, la estabilización, ha disminuido la inflación, la macro ha mejorado, han logrado un equilibrio fiscal, decimos que es un error que la Argentina tenga un presupuesto prorrogado del 2023. ¿No te pasan facturas de unos y otros lados cuando votás en este camino tan sinuoso de estar de acuerdo con algunas cosas o no, con unos sí, con otros no? Digo, porque tu votación uno no la puede terminar de identificar con un voto kirchnerista ni libertario, ¿no? Siempre en la vereda provincialista, la coherencia, ¿no? Rolando Figueroa fue candidato a legislador nacional por el MPN en una primaria del 2021. Nos tocó ser parte de esa primaria, Rolando ganó, luego le tocó asumir el 10 de diciembre como gobernador de la provincia en el 2023 y a mí me continuó tomar la posta. O sea, yo he reemplazado a Rolando y estoy finalizando su mandato. Por eso tengo la responsabilidad de tener una buena relación con él, no solamente porque es el gobernador de la provincia, sino también porque estoy cumpliendo con un periodo que él asumió como diputado nacional en buena ley, ¿no? Entonces, esa mirada provincialista que tenemos de la cosa yo creo que la entiende la mayoría silenciosa. Después hay una minoría ruidosa, que es el 10-15% de la población más o menos, que está vinculada directamente a un partido político. Y cuando digo que son ruidosos, porque son los que escriben en redes, lo que te escrachan si no les gusta un tema, si no les gusta el otro. Y la realidad es que es inobjetable, ¿no? Una polémica que se generó, por ejemplo, en Ley Bases. Ley Bases contenía el capítulo de la Ley 17.319 de hidrocarburos. El 70% de nuestro presupuesto provincial depende de las regalías de gas y petróleo. No había el 80% de las modificaciones propuestas por Neuquén fueron aceptadas. ¿Qué pretendían? Que después levantara la mano en contra en general del proyecto de Ley Bases, cuando ya habían reunido 140 votos, necesitaban 129. O sea, creo que fue una oposición inteligente la que hicimos, pero además no solamente eso, Santiago, fuimos la voz del capítulo hidrocarburos, con el acompañamiento de Rolando Figueroa, por supuesto del ministro de Energía también, Gustavo Medele. Entonces creo que eso nos hizo protagonistas y no sé a quién no le gusta eso. La verdad que al que no le gusta eso es porque no quiere Neuquén. Un tema puntual, pero que no es puntual, porque es simbólico de muchas cosas y es muy caro los sentimientos de los neuquinos a esta altura. Que es el puente de la Rinconada, porque también observé que le preguntaste a Francos ahí en lo que fue la presentación de informes del jefe de Gabinete Nacional, cuándo se terminaba el puente de la Rinconada. Te dijo agosto, julio-agosto, no sé si le creíste. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, es un tema primero que ya da hasta vergüenza preguntarlo, ¿no?
pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. Y el mejor momento es ese. O sea, artículo 101 de la Constitución Nacional. No es ni un programa de radio, no es ni ladrarle a la luna en una red social. Sí. O sea, es ir a las cosas concretas, ¿no? Monumento a la desidia, más de 17 años tiene de construcción el puente de la Rinconada, más de 17 años, sí. Como la Ruta 22 entre Roca y Neuquén, más de 15 años. O sea, es el monumento a la desidia de la obra pública en la República Argentina, ¿no? Entonces, allí es donde fue esta consulta, sí, porque yo quería tener el testimonio grabado de sus palabras, porque voy a seguir el tema. Estuve hace poquito en el puente de la Rinconada. Están haciendo lo que son las esplanadas para unir la Ruta 40 de hormigón. El puente ha quedado en muy buenas condiciones, ya tiene las barandas de seguridad, o sea, está muy avanzado. Yo te diría que está en más de un 87, te diría que está en un 90% bien. El puente de la Rinconada. Entonces, lo vamos a seguir el tema hasta que se concrete. Bien. Tendremos que hacer una inauguración, digo, tendríamos todos los neuquinos. No sé si en esa etapa se va a poder con mucha comodidad, porque probablemente hasta haya nieve en la zona. Pero bueno, ojalá que eso salga. Osvaldo, se vienen las elecciones de octubre, bueno, ya todos empiezan a hablar en la política de ello, aunque todavía estamos fuera del periodo electoral de campaña. Y el MPN, entiendo, uno observa que está alineado en buena medida o con buenas relaciones con el gobierno de la provincia, pero sigue la cuestión institucional sin resolverse, es decir, no hay un dictamen institucional del partido que diga, bueno, estamos parados acá, digamos, ¿no? Bueno, sí, tal cual lo decís. En términos orgánicos, yo creo que el MPN no va a tomar una determinación a través de un acta desde la Junta de Gobierno respecto de qué frente va a integrar, y yo descarto que el MPN como sello vaya a participar de las elecciones. Y tiene que ver, yo lo dije el otro día, por ahí generó algún malentendido, yo cuando hablo de nostálgicos, hablo de que uno no puede tomar decisiones en el presente basados en la historia, ¿sí? Y en todo caso tiene que tomar todos los ejemplos de la historia. El último ejemplo de la historia es la elección del 2023, sacamos un 6%. Entonces las expectativas son muy bajas para que el partido vaya a competir. Entonces yo descarto que orgánicamente se vaya a decidir que el MPN participe. Ahora, después está la realidad cotidiana que vivimos, ¿no? 34 intendentes del MPN sobre el 57, que han ya manifestado su acompañamiento a los candidatos que pueda plantear el gobernador Rolando Figueroa, los 10 diputados provinciales lo mismo, quien te habla. Y lo explico, tiene que ver con una mirada histórica provincialista. Nosotros siempre hemos tenido una mirada que tiene que ver con Neuquén. Y creo que a esto se acerca el esquema de neuquinidad que plantea el gobernador Rolando Figueroa, lejos de esa grieta nacional que decide nuestro futuro allí en el obelisco y que muchas veces tiene que ver con no conocer nuestra realidad. Con lo cual, de cara al 26 de octubre, estamos a disposición para poder generar ese trabajo, sin confrontar, sin faltarnos el respeto, simplemente tratando de confluir en una persona como Rolando, que está abriendo un surco, esto hay que decirlo, tiene una apertura, él tiene también una historia y un desarrollo en el Movimiento Popular Neuquino como dirigente, y también, por otro lado, y ya en un segundo eje, digo, hoy la gente no mira cuestiones partidarias. Los partidos están en una grave crisis política desde hace mucho tiempo, falta de credibilidad. Solo el 6% de la ciudadanía cree en los partidos políticos, solo el 6%. Claro. Claramente la gente está enfocada en una lógica de perfil, de persona, de ver quiénes son los que pueden llevar adelante sus expectativas. La neuquinidad, a ver, ¿cómo decirlo? Uno puede decir la neuquinidad da para todo porque, digamos, está el PRO y está el kirchnerismo adentro del gobierno. Pero evidentemente, bueno, yo creo que don Felipe en su momento la impuso mucho, ¿no? Esta cosa de cuidar Neuquén frente a los gobiernos nacionales, y hoy esa neuquinidad que creció con los años, bueno, en buena medida en los gobiernos del MPN, da para un frente diverso, pero que tiene gestión, ¿no? Que también eso es una novedad. Generalmente los grandes frentes terminan en falta de gestión. En mi caso, yo lo digo claramente, yo no voté a Sergio Massa, no estaba de acuerdo con su plataforma y con su acción de gobierno concretamente. O sea, cuando vos decís, soy ministro de Economía y voy a hacer lo que no estoy haciendo ahora cuando sea presidente, claro, es difícil poder creerte, ¿no? Y me parece que esta gestión actual está demostrando de alguna manera un shock en el cambio de la economía, el cambio de rumbo de la economía, después de 20 años de deterioro, ¿no?
Mirá, yo siempre doy un ejemplo, ¿no? Ninguno puede mirar para atrás por el retrovisor y decir yo hice todo bien. Claro. La confusión que genera, por ejemplo, el kirchnerismo entre lo que es el Fondo Monetario Internacional y la deuda externa. El Fondo Monetario Internacional es un acreedor externo de la Argentina. Sí. No es la deuda externa. ¿Cómo se compone hoy la deuda externa del país? Más de 450.000 millones de dólares. Una locura, de los cuales 200.000 millones de dólares, y los invito a cualquiera a googlear, expresiones del ex ministro de Economía Kicillof, de Cristina Fernández, ellos dejaron una deuda externa de 200.000 millones de dólares. Sí. Poco más de 120.000 dejó Mauricio Macri. No estoy de acuerdo con que Macri se haya timbeado la plata que les prestó en su momento el Fondo Monetario Internacional. Creo que no cumplió con el plan que se había diseñado y hubo una fuga de ese dinero, claramente. Sí. Y unos 130.000 millones de dólares dejó Alberto Fernández. Con lo cual me parece que es una situación difícil para poder encaminar y me parece que el gobierno está intentando hacer eso. Ahora, Bien. yo respeto la figura de Milei, respeto la figura de Cristina, respeto la figura de Macri. Me parece que en todo caso siempre nosotros deseamos que a las gestiones nacionales les vaya bien, al presidente le vaya bien. Ningún argentino de bien puede pretender que al presidente le vaya mal, Claro, sea quien sea. Sí. Ahora, en esto que vos decías, dentro de ese frente de neuquinidad que ha conformado y está conformando Rolando, en principio hay una gran base Movimiento Popular Neuquino, porque Rolo viene del Movimiento Popular Neuquino Sí. y muchos de quienes lo acompañaron, de hecho Pepe Uset, por ejemplo, fue concejal por el Movimiento Popular Neuquino. Entonces digo, me parece que esa base es muy importante y también en la composición del PRO, del kirchnerismo. Ahora, todo eso hay que saber conducirlo. No es tan sencillo. No, debe ser un tema, digo, es una diversidad importante. Hacerle dar resultados a esa diversidad, entiendo, a muchos les ha pasado de armar grandes frentes y después no poder conducir los gabinetes porque, como se dice en la jerga, hay que arriar sapos, con todo respeto, ¿no? Yo creo que Rolando lo está haciendo bastante bien. La mayoría silenciosa comienza a observar, por ejemplo, el desarrollo de infraestructura en la provincia. El otro día estuvimos en la inauguración de la Ruta 39, una ruta histórica entre Huinganco y Andacollo, y también tuve la posibilidad de ir al aniversario de Guañacos, donde se está haciendo el tendido de la obra de gas, una obra sumamente importante. Están las máquinas trabajando, o sea, se está viendo movimiento, la Ruta 23 ahí en el acceso a Aluminé también, que estaba destruida, el Rahue hacia el centro de Aluminé, también es una obra que se está haciendo. Me parece que es acertado también esto de avanzar sobre lo que va a ser el pavimento de la Ruta 7 por Cortaderas, eso va a permitir ahorrarse 100 kilómetros a Chosmalal. Otra de las deudas históricas, al ¿no? norte neuquino. Ojo, es una obra civil compleja, no es que se va a hacer de la noche a la mañana, eso también hay que entenderlo, pero me parece que la infraestructura que a Neuquén le estaba faltando, creo que Rolando ha trazado un plan y creo que nadie se puede oponer a eso, ¿no? Bien, Osvaldo Giancafilo, ¿qué va a hacer hacia adelante? Bueno, en principio yo tengo ganas de volver a Neuquén, dialogamos con el gobernador de manera permanente, ¿no? He encontrado en Rolando una persona con la cual podés charlar, bueno, de las cuestiones legislativas, por ejemplo, ¿no? No es una persona que te esté presionando, que te esté diciendo hace esto o hace lo otro. Por ahí cuando hay temas neurálgicos de política nacional lo charlamos, por ejemplo, como fue el tema de ley bases. Él me manifestó en su momento que no estaba de acuerdo con restituir el impuesto a las ganancias. Bueno, de hecho yo voté de forma negativa. Después cuando voté de forma positiva lo que fue la movilidad jubilatoria y en contra del veto presidencial o la Universidad Nacional del Comahue, la actualización de su presupuesto con las auditorías, yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que hay que actualizar el presupuesto. Entonces digo, en todas esas cuestiones que fuimos charlando hubo acuerdos que fuimos realizando y también intercambiamos opiniones a veces de lo que se va realizando en la provincia, ¿no? Así que no tengo expectativas más que terminar bien mi mandato al 10 de diciembre. Creo que hemos logrado un protagonismo importante en el Congreso Nacional a partir de estudiar todos los temas. Y en todo caso, el tiempo dirá. Falta bastante todavía para el 26 de octubre. No descarto nada, pero digo, mi interés o si me preguntás a mí, me gustaría volver a Neuquén. ¿Vos tenés domicilio en Neuquén Capital? Neuquén Capital, nacido y criado en el barrio Don Bosco II, donde he tenido la posibilidad de quedarme a vivir. Muy bien, me gustó. Yo necesitaba ese dato. Me guardo mis especulaciones. Bueno. Pero bueno, Osvaldo Giancafilo, diputado, muchas gracias por haber venido, por supuesto, acá a 24/7, como muchas veces que lo invitamos y usted puede, así que muy gentil. Gracias a usted.
El diputado Osvaldo Giancafilo, del Movimiento Popular Neuquino, diputado nacional, ustedes lo acaban de escuchar, repasamos un poco de todo, la vida legislativa a nivel nacional, la realidad provincial, también la macro de lo que está ocurriendo en nuestro país y algunos que otros temas puntuales como el Puente de la Rinconada, que si Dios quiere en agosto, y si el gobierno nacional cumple lo que le dijo Francos al diputado Giancafilo, en agosto lo tendremos allí para inaugurar. Habrá que emponcharse para ir a inaugurar y a cubrir ese evento, pero por supuesto, si esto es así, lo vamos a hacer con ganas. Bueno, ustedes lo escucharon, Osvaldo Giancafilo, diputado del Movimiento Popular Neuquino, aquí en 24/7, Canal de Noticias. Otro dato, nos estamos yendo, nos encontramos el próximo jueves a las 21 horas, como siempre, como cada semana aquí, para repasar los tópicos más importantes de lo que ocurre en la política de nuestra provincia. Buenas noches para todos, descansen y disfruten este fin de semana, todos los trabajadores sobre todo. Buenas noches. Neuquén Informa. Noticias destacadas. La provincia del Neuquén y la Universidad Nacional del Comahue, a través del gobernador Rolando Figueroa y la rectora Beatriz Gentile, firmaron un convenio que permitirá que la localidad de Chosmalal cuente con una sede de la Casa de Altos Estudios, beneficiando a toda la región Alto Neuquén. Poder concretar este paso para nosotros es muy, pero muy importante. La educación es fundamental para nosotros, la educación universitaria, y qué mejor de una universidad pública presente en una región que ha sido postergada durante años en muchos aspectos, también en la educación superior. Por supuesto que a nosotros, en esta búsqueda del equilibrio de desarrollo territorial, tener la universidad presente en el Alto Neuquén es un paso importantísimo. Más información en neuqueninforma.gov.ar.